En este video vamos a ver el tema de aplicaciones de la integral definida a la física, específicamente en el tema de trabajo mecánico, cuya magnitud se representa como una W mayúscula. En condiciones ideales, cuando se aborda el tema de trabajo mecánico, se supone que las fuerzas que se trabajan, así como las presiones que se están manejando, son constantes. Pero en la vida real, tanto fuerzas como presiones suelen ser variables. Es muy difícil tener fuerzas y presiones que sean constantes. Y entonces es cuando fuerzas y presiones son variables, me sirve el cálculo integral para hacer cálculos precisos que de otra manera serían complejos. Como ustedes recuerdan, el trabajo mecánico bajo condiciones ideales es igual a una fuerza aplicada a un cuerpo multiplicado por el desplazamiento que éste sufre siempre y cuando la dirección entre la fuerza y el desplazamiento sean en el mismo sentido. Cuando yo trabajo con condiciones que no son ideales bajo fuerzas y presiones variables, entonces al introducir el uso de la integral definida, de manera general yo voy a manejar una integral definida desde A hasta B, de una fuerza F de X multiplicada por una distancia que se va a ver representada por el de X. Esto es de manera general. Ahora, si ya aterrizamos de manera particular, podemos tener lo siguiente. Si yo tengo un cuerpo que tiene un movimiento lineal debido a una fuerza que se le está provocando, entonces yo puedo calcular el trabajo, si esta fuerza fuera variable, igualándolo a la integral desde A hasta B de la fuerza en cuestión multiplicada por dx. En el caso que yo quiera calcular el trabajo realizado sobre un resorte, entonces yo tendría que calcular ese trabajo considerando que fuera una fuerza variable con una integral desde A hasta B de una fuerza F que es igual a K por X multiplicada por dx. Finalmente, si yo tengo ahora el caso de un pistón que tiene contenido dentro de él un fluido, quiero calcular el trabajo que se realiza sobre ese fluido, entonces el trabajo va a ser igual a la integral desde A hasta B de una presión determinada multiplicada por la diferencial de volumen. En las tres integrales sí es de notar que el intervalo desde A hasta B en los tres casos, ya sea movimiento lineal, de resorte o de un pistón, el intervalo de A hasta B hace referencia al desplazamiento del cuerpo, que en este caso estaría asociado a la variación de un volumen en un pistón debido a un fluido que se expande o se contrae, o a la elongación o compresión de un resorte, o al movimiento lineal de un cuerpo. Una vez sabiendo cómo vamos a aplicar las integrales definidas al cálculo del trabajo en estos tres casos, sí es importante recordarles que tienen que tener cuidado con las unidades que se manejan en el problema, ya que se deben de manejar todas o en sistema internacional o en CGS o en sistema inglés dependiendo de cómo se esté dando. No va a haber alguna conversión especial a sistema internacional, sino que se va a trabajar en el sistema en el que se den los datos desde el principio. Para que quede el tema más claro, vamos a ver unos ejemplos. En este ejemplo me dicen que se requiere una fuerza de 40 newtons para sostener un resorte estirado desde su longitud natural de 10 centímetros. Esto de longitud natural quiere decir que a los 10 centímetros no hay deformación. Y esto hasta que tiene una longitud de 15 centímetros. Y si su resorte pasó de 10 centímetros a 15, entonces ahí hay una deformación de 5 centímetros. Les preguntan que cuánto trabajo se realiza para estirarlo desde 15 centímetros hasta 18. En el caso de que tengan problemas asociados a un resorte, es muy recomendable hacer un esquema para poder tener claro de qué datos estamos hablando. Y entonces voy a hacer el dibujo del resorte en las situaciones que se me plantean. Y lo primero que me dicen es que yo tengo un resorte con una longitud natural
es decir, sin que se le aplique ninguna fuerza. Naturalmente el resorte tiene una longitud de 10 centímetros. En este caso, la deformación en este resorte sería 0. Y que después se le va a aplicar una fuerza para que tenga una longitud de 15 centímetros, que es como lo tenemos en la figura. Y que finalmente se va a estirar hasta 18 centímetros. Ok, lo que voy a hacer con mi dibujo es ver lo siguiente. Yo sé que en este punto yo tengo una deformación del resorte igual a 0. Ahí no se le está jalando ni sé porque no se le está aplicando ninguna fuerza. Pero en este punto, con respecto a este, yo ya tengo una deformación de 5 centímetros. Y finalmente, con respecto a este mismo nivel de una deformación de 0 centímetros, el último punto cuando se jala hasta que alcanza 18 centímetros, entonces me maneja una deformación de 8 centímetros. Aunado a esto, yo sé que la fuerza que se le aplica al resorte para sostenerlo estirado es igual a 40 newtons. Es este dato que está por acá. Me piden el trabajo para estirarlo desde 15 centímetros hasta 18 centímetros. Yo sé que el trabajo en este caso para esta fuerza que es variable, porque es un resorte, va a ser igual a la integral desde A hasta B de la fuerza, que si ustedes se acuerdan, la fuerza es igual a K por X para un resorte, entonces sería aquí K por X por dx. En el caso de cualquier problema de resortes, A y B no están asociadas a la longitud del resorte, sino que están asociados a la deformación del resorte. Entonces, si yo tengo que el análisis va a ser desde 15 centímetros hasta 18 centímetros, en 15 centímetros ya tiene una deformación de 5 centímetros y en 18 centímetros ya tiene una de 8. Entonces yo voy a tener que evaluar el trabajo con una integral que vaya desde una deformación de 5 centímetros hasta una deformación de 8 centímetros. De K por X por dx. Ahora que hay que tener cuidado. Este 5 y este 8 están en centímetros, pero 40 newtons es sistema internacional. Es decir, no es compatible con unidades de centímetros. Entonces yo para poder trabajar mi integral voy a tener que convertir estos 5 centímetros a metros y estos 8 centímetros a metros también, para que pueda trabajar con newtons, ya que tanto metros como centímetros como newtons son sistema internacional. Y entonces en vez de tener 8 y 5, voy a tener haciendo la conversión desde 0.05 metros hasta 0.08 metros. Ahora, necesito esta K para poder trabajar. Yo sé que F, esa fuerza que está representada aquí como K por X, es igual a K por X. Sé también, porque aquí me lo dicen, que cuando se aplican 40 newton es porque yo paso de una longitud natural de 10 centímetros a una de 15, es decir, cuando pasa de 10 a 15 centímetros el resorte, sufre una deformación de 5 centímetros. Entonces, conozco esta fuerza que vale 40 newtons y conozco esta deformación que vale 5 centímetros. Puedo sustituir en esa ecuación y puedo sacar el valor de K que necesito sustituir en la integral. Me queda entonces que la constante K va a ser igual a la fuerza sobre la deformación, en donde la fuerza ya dijimos que era de 40 newtons, y la deformación va a ser de 10 a 15 centímetros, son 5 centímetros, y convirtiéndolo a metros sería 0.05 metros. Por lo tanto, la K tiene un valor de 800 y la K tiene unidades de fuerza que son newtons por unidades de longitud que son metros, porque estoy trabajando sistema internacional.
Una vez con esto yo ya tengo completa la integral, entonces ya puedo sustituir sobre esta que tengo aquí. Y entonces voy a decir que el trabajo va a ser igual a la integral desde 0.05 hasta 0.08 del valor de k, que es 800, por x por dx. Lo que sigue es algo que ustedes ya saben, que es integrar. Esta integral la voy a pasar de este lado. Va a ser igual a 800 sobre 2 por x al cuadrado, evaluada desde 0.05 hasta 0.08, que es lo mismo que tener 400 por x al cuadrado evaluado en el mismo dominio. Si yo hago esta operación que ustedes saben hacer ya de manera perfecta, este resultado de trabajo me va a dar a 1.56. Como estoy manejando sistema internacional, para el trabajo el sistema internacional son joules. Y ese sería mi resultado. El siguiente problema dice que una cantidad de gas con un volumen inicial de 0.15 metros al cubo y una presión de 9 pascales se expande hasta ocupar un volumen de 0.4 metros al cubo. Encuentra el trabajo realizado por el gas y la presión tiene una función presión igual a K por volumen al cuadrado. Entonces aquí lo primero que tenemos que ver para recordar es, estamos hablando de una expansión, porque el volumen inicial es más chico que el final. Y la expansión siempre se representa con un signo positivo. Es como en el caso del resorte, no lo enfaticé, pero lo haré en este momento. Yo estaba hablando de que se estiraba el resorte y habíamos dicho que para resortes estirados estamos hablando de una integral positiva. Si fuera comprimido estaríamos hablando de una integral negativa. Regresando a mi problema. Aquí ustedes en este caso tienen el trabajo realizado, más bien les están pidiendo el trabajo realizado por el gas. Y para este caso habíamos dicho que el trabajo iba a ser igual a la integral desde A hasta B de la presión por la diferencial de volumen. Ahora aquí me están dando que la presión tiene una fórmula matemática asociada. Y entonces yo puedo decir que el trabajo va a ser igual a la integral desde A hasta B de la presión, que es K por el volumen al cuadrado por la diferencial del volumen. Esta integral la voy a evaluar desde A hasta B. Acuérdense que los valores de A y B están asociados con un desplazamiento, y el desplazamiento que sufre el pistón es en base al gas que tiene contenido y está relacionado con estos 0.15, con estos 0.4 metros cúbicos de volumen. Entonces mi integral va a ser igual a la integral desde el volumen inicial, que es de 0.15 hasta 0.4. No voy a hacer conversiones en este caso porque estoy hablando de metros cúbicos y de pascales, y los pascales es un sistema internacional igual que los metros. Entonces no es necesaria ninguna conversión. Esto sería por K por B al cuadrado por dB. Ahora yo no puedo integrar si no conozco el valor de K. ¿De dónde sale el valor de K? El valor de K sale de esta ecuación que me dieron para la presión. Yo sé que la presión es igual a K por el volumen al cuadrado. Por lo tanto, K va a ser igual a la presión sobre el volumen al cuadrado. Este volumen que está aquí hace referencia a una condición inicial, porque también la presión que yo tengo es una condición inicial. Si ustedes se fijan, se tienen 9 pascales inicialmente, e inicialmente se tienen 0.15 metros cúbicos. Entonces K va a ser igual a los 9 pascales entre los 0.15 metros cúbicos. Son condiciones iniciales. Haciendo esto me da un valor de K de 400 pascales por metro cúbico. Aquí nada más me faltó este volumen, no lo puse al cuadrado, pero está al cuadrado. El resultado se conserva, si es este, está correcto. Ahora con este valor de K, pues yo sustituyo en mi integral, y entonces puedo decir que el trabajo va a ser igual a la integral desde 0.15
hasta 0.4 del valor de K, que serían 400, por el volumen al cuadrado por la diferencial del volumen. Si ustedes integran, esto les va a dar que si esto es igual al trabajo, igual a 400 sobre 3 volumen al cubo, desde 0.15 hasta 0.4. Si ustedes hacen la evaluación de esa integral, esto me va a dar un valor de 8.08 de unidades de trabajo. Como estuve trabajando sistema internacional, pues entonces el resultado va a ser joules. El siguiente problema dice que una partícula se localiza a una distancia de x metros del origen cuando una fuerza con esta función, que es 2x al cubo menos 3x más 2, actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se realizará al moverla desde 50 centímetros hasta una distancia de 150 centímetros? Entonces yo lo que tengo es un cuerpo que bajo la acción de una fuerza va a ser movido de una posición X a otra posición X. Yo sé que el trabajo para este tipo de problemas en donde un cuerpo se mueve de una posición a otra bajo una fuerza que no es constante es igual a la integral desde A hasta B de la fuerza aplicada por dx. El trabajo en eso, entonces en este caso va a ser a la integral, igual a la integral desde A hasta B, que en este caso A sería 50 centímetros y B sería 150 centímetros. ¿De quién? De una fuerza de la cual ya me están dando a mí su función, que sería 2x al cubo menos 3x más 2. Todo esto multiplicado por dx. Aquí voy a hacer un pequeño truquito con la integral, porque si yo manejo la integral con centímetros, van a dar cantidades muy grandes. Sin embargo, si yo la manejo con metros, entonces este límite inferior se va a reducir a ser 0.5 metros y este límite superior se va a reducir a ser 1.5 metros. Y lo que yo voy a hacer es, voy a cambiar estas dos unidades a sistema internacional y al final voy a hacer una conversión de trabajo que esté en joules a ergios, que es sistema CGS, que es lo que me están dando originalmente. Ok, entonces voy a sacar el trabajo. Lo único que voy a hacer es integrar. El trabajo entonces va a ser igual a la integral de esta función que tengo, que sería 2 cuartos de x cuarta menos 3 medios de x cuadrada más 2x desde 0.5 hasta 1.5. Si yo realizo la evaluación de esta integral, entonces me va a dar un resultado de 1.5 joules. Como yo originalmente estoy sistema CGS, pues entonces el resultado lo tengo que dar en CGS y las unidades de trabajo en CGS son ergios. Ahora yo sé, porque lo investigué en internet, que un ergio va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 joules. Entonces, si yo tengo que el trabajo es igual a 1.5 joules, lo multiplico por el factor de conversión, que es 1 por 10 a la menos 7 joules, que tiene un ergio. Simplifico unidades y entonces el trabajo me quedaría como 1.5 por 10 a la 7 ergios. Finalmente tengo otro problema, que es otro tipo de problema, en el que ahora la característica es que yo tengo un gráfico. Aquí lo único que ustedes tienen que hacer es analizar el ciclo que les están dando y obtener el trabajo de manera individual y luego sumar o restar según corresponda. Analizando un poquito el diagrama que me dan, todo lo que ven ustedes son los datos que me dan un diagrama de presión contra volumen. Sistema internacional, porque es metros cúbicos y pascales.
Si ustedes se fijan, el ciclo va de A a B y de B a C. Entonces vamos a analizar. Con respecto al volumen, de A a B hay una disminución del volumen. Eso quiere decir que estamos hablando de una compresión. Y la compresión nosotros la habíamos asociado con un signo negativo. Ahora, del punto B al punto C, que es este pedazo, el volumen aumenta. Entonces estamos hablando de una expansión, en donde una expansión la habíamos analizado como con un signo positivo. Ahora, a mí me dicen que la presión de A a B está asociada con esta función y que la presión de B a C está asociada con esta otra función. Con base en este análisis que acabamos de hacer, entonces yo puedo decir que mi sistema realiza un trabajo de compresión desde A hasta B, en donde entonces mi trabajo total va a ser igual a un trabajo de compresión desde A hasta B. Y que tengo un trabajo de expansión desde B hasta C. Este trabajo de compresión, aquí no hay que olvidar que hay que ponerle que es un trabajo o va a ser un trabajo negativo. Voy a analizarlos por separado y voy a empezar con el trabajo desde A hasta B, que va a ser negativo. El trabajo de A hasta B va a ser igual a la integral de la presión por la variación del volumen, en donde la variación del volumen es la diferencial del volumen, analizado de dónde a dónde, analizado desde, en este caso, el punto A está en 4 hasta el 0. Sin embargo, perdón, y me faltó este signo negativo porque es compresión. Ahora, si ustedes se fijan, esto rompe con las reglas de las integrales definidas, porque las integrales definidas deben de ir del límite inferior al límite superior. Yo, para poder cambiar estos dos límites que están aquí, necesito hacer negativa la integral, pero ya era negativa. Entonces esto me quedaría como trabajo de A hasta B de menos la menos integral de presión por dB desde, volteo los límites, 0 hasta 4. Esto me da que el trabajo desde A hasta B va a ser igual a más la integral desde 0 hasta 4. Y en el caso de la presión de A a B, esta es la función matemática que a mí me están dando. Entonces sería la integral de 1/4 de B menos 4 al cuadrado más 2, todo por dB. Trabajo desde A hasta B entonces va a ser igual a, voy a desarrollar este cuadrado, pero al mismo tiempo lo voy a multiplicar por 1/4. Entonces sería V cuadrada por 1/4 menos, aquí sería 2 veces V por 4, en donde eso me daría 8. Por el cuarto que tengo aquí me queda sobre 4, B, más 4 al cuadrado, que es 16, más 2, y todo esto evaluado desde 0 hasta 4. Aquí pequeño detalle, este 16 también lo tengo que multiplicar por 1/4. Y si simplifico esto me va a dar 1/4 de B cuadrada menos 2B más 4 que me dan aquí más 2, 6. Todo esto evaluado desde 0 hasta 4. Y nada más aquí tengo un pequeño error, que es que hasta este momento yo todavía no integro. Solamente simplifiqué la expresión. Entonces realmente aquí lo que debo de tener es una integral desde 0 hasta 4. Y aquí me falta el dB. Disculpen el error.
Pensé que ya había integrado, pero realmente no. Ok, ahora sí, voy a integrar. El trabajo desde A hasta B va a ser igual a 1/12 de B cúbica menos 2/2 de B cuadrada más 6B. Y ahora sí, todo esto evaluado desde 0 hasta 4. Si yo evalúo esto, este trabajo me va a dar igual a 13.33 joules. Estoy trabajando sistema internacional. Todavía me falta evaluar el trabajo que hay desde B hasta C, en donde de B a C, si ustedes se fijan, es un trabajo de expansión. La integral va a ser positiva y lo único que voy a integrar va a ser un número. Lo voy a hacer de este lado porque está corto y para aprovechar que está aquí el dibujo. Entonces, el trabajo de B a C va a ser igual a la integral desde ahora vamos 0 hasta 5 de la presión por dB, y la integral es positiva porque estamos hablando de un trabajo de expansión. Entonces, el trabajo de B a C va a ser igual a la integral de 0 a 5 de la presión de B a C, que es 6 por dB. El trabajo de B a C va a ser igual a, entonces, integrando esto me queda que es 6B desde 0 a 5. Y evaluando la integral, el trabajo de B a C me va a quedar que vale 30 joules. Si ustedes recuerdan, al principio vimos que el trabajo total iba a ser igual a menos el trabajo de AB más el trabajo de BAC. Y entonces el trabajo total va a ser igual al trabajo de AB, que era negativo, que sería entonces menos 13.33, más el trabajo de BAC, que es 30. Y aquí entonces me da que el trabajo total es igual a 16.7 joules. Estaba trabajando con el sistema internacional. Y tengo un trabajo de compresión y uno de expansión. Obviamente se tienen que restar, por eso el resultado es este. Con respecto al tema de la aplicación de la integral definida a la física, específicamente al trabajo, es todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.